Muy buenos días, Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos en un programa más de Palabra Viva. Una mañana fría, pero muy agradable por la bendición y la gracia del Señor. Un saludo a nuestros hermanos en Ciudad Juárez y El Paso que están escuchándonos por el 106.3 FM. Dios le bendiga. Qué bueno que está atento al programa. Gracias. Igual aquí en Chihuahua por el 107.7. Y a todos aquellos que en cualquier parte del mundo están viéndonos por Facebook. Hoy va a ser bien interesante que nos estén viendo porque nos venimos como pastores antiguos, vestidos de café los dos, tanto el hermano Elizondo como un servidor. Ponla, toma está abierta. Bien, okay. De café los dos. De café. Sí, de por sí feos, hermano. Y luego de café. ¿Qué es esto? ¿Qué hicimos? O sea, es un color que no debía usarse. Sí. Pero no, sí se debe usar. Sí está muy feo el café. Lo bueno es que, mire, se vino con estilo porque se trajo una camisa azul. Debió haber sido la idea de la hermana Marta. Seguro usted agarró una camisa amarilla y le dijo, ¿cómo crees que te vas a ir con una camisa amarilla ese saco café? Entonces no lo dejó. Sí fue idea de ella. ¿Verdad? Sí, lo mejoró y le puso una buena combinación. Ajá. Porque, mire, esta es la peor combinación para vestir. Traje café, camisa amarilla, corbata café. Horrible. Híjole. Horrible. Sí, son no, mal. Sí, no, tampoco me gustaría vestirme así. No, pero hay quienes lo hacen, sí, entonces, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Había que cambiar de todo, porque somos muy aburridos, no tenemos mucho estilo. Así es. No hay mucho. Sí, pues lo tenía ahí y me dijo, pues ya ponte ese también. Sí. Es que las mujeres sí saben combinar y hacen que todo sea bonito, hasta el color café. Ajá. Nosotros no. El color café le queda bien, por ejemplo, al que es muy blanco, así, que no es latino. Ajá. Pero los latinos no nos baja. Sí. Pues lo usan mucho también en los ranchos, ¿no? Digamos, en los ganaderos. También así que las chamarras. Lo cafés, usan mucho los pastores. También los pastores. Sí, lo usan muy. No, del que lo usen mucho no significa que se vea bien, se ve horrible. Sí, o sea, no, hay mucha gente que lo usa mucho, sí. Se le ve pero bien, pastor, tiene muy buen corte, sí, pero aún así, mire, me traje un pantalón color azul. No, dejé el pantalón, no dije, no me voy a traer todo café, no, me traje un pantalón azul y lo combiné para que no fuera que no fuera tan terrible, porque no juegue. Pero en fin, bueno, ya después de haberle dicho nuestros complejos, teléfono en cabina para que se comunique y sea parte del programa, el 614-541-5252. Mande un mensaje WhatsApp. De esa manera tenemos entretenido y con trabajo a Alejandro Rodríguez. Si no se pone a hacer ventas allá de maletas y autos, entonces manda un mensaje 614-541-5252. Así que, y sea parte del programa. Hoy salimos temprano, tengo un desayuno terminando, así que salimos temprano, por tanto, pues vamos a ir un poquito más rápido. Efemérides, hermano, ¿tiene por ahí? Sí, un día como hoy, se fundó Sao Paulo. En Brasil. En Brasil, la ciudad. ¿Cuánto tiene de fundado? ¿En qué año fue? Fue el 25 de enero de 1554. 54. ¿De veras? Inició con un colegio jesuita ahí y todavía el colegio existe. Oiga, pero la ciudad es inmensa, ¿cómo tan rápido? Pues sí. ¿Empezó en el 54 de verdad? 1550. 1500. Ay, pensé que 1900. No, 1550. No lo puedo creer, no. 1500. Sí, así sí le creo, sí. Sí. Ya tiene mucho tiempo. Sí, y la hicieron en honor a Pablo. Al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo. Sí. 1554. Pues fíjese nada más, ya 500 años más. ¿Qué tal con porque eso? Es grandísima esa ciudad. Sí, es enorme, es gigantesca. Y no la conozco, pero algunos dicen que tiene áreas muy bonitas, pero yo no la conozco, no he ido a Brasil. Ajá, sí. No, ni yo. Sí, así que pues, ¿qué le vamos a hacer? A duras penas conocemos las 7 cabecitas que están aquí saliendo ¿cómo se llama? A Juárez, o bueno, ¿qué sería? A Sacramento. Ajá. Entonces. pues sí, ¿verdad? Bueno, también un día como hoy, dice que muere Al Capone. Un día como hoy murió Al Capone. Entonces se llama este señor, Alphonse Gabriel Capone Pecino. Okay. Pecino, que nació en Brooklyn, Nueva York, que pues, le hicieron mucha fama a él de un criminal ahí tremendo. Y que supuestamente lo que no lo agarraron así por sus crímenes, no, lo agarraron por impuestos. Porque no pagó sus impuestos. Sí. Mire, hermano, usted puede ser asesino, contrabandista, todo lo que él hizo, pero no deje pagar impuestos, porque esas sí no se le van a perdonar. ¿No? Es increíble que no le hicieron nada por asesino y contrabandista. Sí, nada.
No, y él cuando entregaba sus tarjetas decía que era un vendedor de antigüedades. Ajá, sí, siempre se presentaba así. Pero es increíble que no le pudieron hacer nada por eso. Pero lo de los impuestos, eso sí no se perdona. No se la salvó. De alguna manera eso nos expresa cuál es la prioridad gubernamental, ¿no? Así es. Sí, eso es otro asunto, eso sí no pasa. Me llamó la atención, dije, ¿cómo puede ser posible que por eso lo hayan agarrado? Y no mencionan nada de ningún crimen ni nada que lo hayan agarrado. Y sí lo llevaron hasta Alcatraz, lo pusieron ahí. Y dice que murió también, pues, ya después, tiempo después en Florida. Ya ve que se habla acerca de la legalización de las drogas. Y hay quienes pelean por legalizar las drogas. Bueno, ese pleito de legalización jamás ha sido considerando ni el bien ni el mal de la población, sino lo que podría generar en impuestos. Esa es la razón detrás de todo ese asunto. O sea, hay movimiento a favor y movimiento en contra, sí, pero lo que realmente mueve eso es lo que dejaría en impuestos. Ese es el asunto. O sea, porque, bueno, mejor no digamos cosas tristes. ¿Qué más? Curiosamente, pues les hicieron mucha fama, ¿no? Y me llama la atención que el nombre, pues, Alphonse, ¿verdad? De Al. Y entonces, pues hay personajes así también muy famosos. Con el Al. ¿Lo ha conocido a Al Chicano Rodríguez? No. Se soltó riendo allá. Al Chicano Rodríguez. Es Alejandro Rodríguez. Fíjense que de momento no lo ubiqué. El Chicano Rodríguez. Nada más se soltó riendo. Tú sí lo entendiste luego, ¿verdad? Luego. Al Chicano Rodríguez, bueno. El Chicano Rodríguez. Sí, nada más. Son las cosas que lo que hay aquí. Iba a decir, los ha redimido el Señor, pero pues están aquí. No, todavía no. Sí, aquí está. Está difícil, Está difícil. No puede ser, hermano, que haya dicho eso. ¿Se acuerdan cuando era bien serio? ¿Qué esperanzas que le hiciera bullying a alguien? Jamás. ¿Qué más tiene, hermano? Bueno, ahí otro día como hoy, en 25 de enero de 1924, hubo las primeras Olimpiadas de invierno. Estas fueron en Chamonix, Francia. Entonces ahí empezaron a promover más lo que es el esquí. Y ahí participaron 281 hombres y 13 mujeres. Entonces hubo 6 deportes diferentes del esquí y pues ahí pues se hizo muy importante. Los noruegos fueron los que ganaron más medallas en ese entonces. Pues sí, lo tienen como deporte nacional. Se impusieron ahí. Sí, pues imagínese, si tienen más experiencia en ello. ¿Qué puede mandar México? Pues no. No creo que tengamos representantes, ¿no? Pues no, que yo sepa, no. Que yo sepa, no. O sea, chequen ahí, a ver, googleen un poquito a ver si hay representantes de Olimpiadas de Invierno mexicanos. Bueno, aquí es donde se podría esquiar aquí en México. No, o sea, con nieve. Normalmente la gente sale a otros países, sí, pero con nieve en México no. Para esquiar. Sí, no sé qué. Digo, sí nieve en algunos lugares, pero no al punto de tener una montaña para esquiar. O sea, que yo sepa, no tenemos. Exacto. Pues aquí está ruidoso, ¿verdad? Cercas. Sí, pero no para eso. ¿Qué más tiene? También un día como hoy, en 1545, dice que se descubrió las primeras vetas de oro en un cerro que se llamaba Sumac Urcu, que está en Bolivia. Y ese lugar dice que es el 80% de toda la plata que existe en el mundo. Entonces es un lugar que tenía muchísima. El 80% de toda la plata. De toda la plata. ¿De veras? En el mundo. En el mundo. En Bolivia. ¿Y lo explota Bolivia o lo explota un extranjero? Es lo que a mí me llamó la atención, digo, porque Bolivia no se le nota. Bolivia no se ve tan rico y si tiene el 80%. Debería ser riquísimo. Toda la plata. Entonces quiere decir que ahí están los canadienses o quiénes están ahí. No sé. Probablemente no. No sé, pero sí está tremendo ahí. Sí. Pues no sé si quiera que... ¿Llamadas, Alejandro? Sí, dice por acá por medio de nuestro WhatsApp, dice, bendecida mañana, lo más cercano a esquiar podría ser el desierto de Samalayuca. Pues sí. ¿Qué más? También dice por acá, pastor, bendiciones, el lunes habrá instituto, saludos y bendiciones. Es lo que esperamos, primeramente Dios, así que aquí estaremos, si Dios así lo concede, para que tengamos instituto próximo lunes. Nos dicen por aquí, a ver, iba a decir producción, pero pues nadie me va a creer que tenemos producción. Eso es lo que hay, ¿verdad? Dice Santiel, la delegación mexicana que participará en la edición 24 de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing 2022 contará con una mujer y 3 hombres. ¿Del 2022? Sí, la delegación mexicana.
Pues sí, pero los nombres que vienen aquí son nombres que, salvo Jonathan Soto, los demás, Dixon se apellida uno y Schlipper se apellida el otro, pues no son mexicanos, no o sea. Tan mexicanos. Aquí, bueno, hay otro que sí es Donovan Carrillo, bueno, pues ok, lo entiendo. Ajá. Pero, pues no son mexicanos, o sea, mandas 4 y 2 no son mexicanos, o sea, ¿cómo? Pues a lo mejor sí son mexicanos de descendientes, ¿verdad? Descendientes, ajá, sí. Que dijeron, en mi país no clasifiqué, pero allá no hay nadie. Pues sí había una película ahí que vi de una muchacho, persona que sí, brincaba, ¿no? A distancia, sí, que ¿no? él se metió a hacer eso porque quería ir, pero no había manera de que quedara en nada. Exactamente. Y menos en su país. No había de alguna manera que pudiera ir a las Olimpiadas y dijo, pues aquí no hay nadie. Y pues bueno, lo aceptaron de alguna manera. Pues no había más. Pero qué tremendo, ¿no? Esos brincos, impresionante. Está interesante, ¿verdad? Que eran como 60 metros, no sé cuántos. No sé cuánto sea, pero sí es terrible. Bueno, sí. Vamos a la palabra. Qué temprano, ¿verdad? Nos encontramos en el libro Los Hechos. Hechos 8:40. 40, vamos a ver el último versículo del capítulo 8. Hechos 8:40. Dice, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vimos en el versículo anterior que fue arrebatado por el Espíritu Santo físicamente y trasladado. Azoto es una ciudad, una región distinta a donde ellos se encontraban. Se encontraba en un camino que iba por Medio Oriente hacia Etiopía. Exacto. Y el Señor lo movió de ese desierto hasta la ciudad de Azoto. Así como que al principio cuando lo lee uno dice como que Felipe se encontró en Azoto, ¿verdad? Sí, que lo azotaron. Cuando lo estaban azotando, ¿verdad? Pero sí. No es pues no sabemos si era, no. No, es Azoto. Sí, no, es una ciudad, pero digo, pues nomás con que lo hubiera encontrado la esposa después de tantos días que andaba afuera, a lo mejor, ¿no? Sí. Fíjese no que estaba viendo ahí en la cuestión de que Felipe estaba en el desierto de Gaza. Sí. Y luego para llegar ahí a Azoto, uh-huh. Azoto, ¿verdad? Azoto debe ser. Ajá. Son 40 kilómetros de ahí de distancia. 40 kilómetros. Lo trasladó 40 kilómetros el Espíritu Santo. Lo trasladó 40 kilómetros, pero ya después de Azoto, ya después se fue hasta Cesarea. Uh-huh. Entonces recorrió otros 50 kilómetros más. Ahí. Ahora, la otra parte ya que se fue hasta Cesarea es que él se fue caminando en las distintas ciudades. La primera hacia Azoto, el Señor lo trasladó. Exacto. Pero de allí él agarró rumbo por toda la ciudad, 50 kilómetros hasta Cesarea. Exactamente. A donde estuvo predicando, anunciando el Evangelio. Lo cual me gusta mucho y quiero resaltar, ya hablamos sobre el arrebatamiento y todo lo demás, pero hoy quiero resaltar que la predicación al mundo es el Evangelio. Uh-huh. Porque nos encontramos en un tiempo de mucha información. Redes sociales ha abierto la información de tal manera que se tiene todo, lo bueno y lo malo está abierto. Sin embargo, hay ocasiones en donde queremos darle a la gente doctrina abiertamente, es decir, a través de redes sociales y todo, cuando eso debiera mantenerse dentro de las instalaciones de la iglesia, solo a cristianos. O bien en línea, pero a través de claves que entran solamente los cristianos. Póngase a pensar en alguien que no siendo cristiano, la Biblia dice que le es imposible entender las cosas de Dios. Uh-huh. La Biblia dice que es imposible. Uh-huh. Ahora imagínense cuando hablamos nosotros, por ejemplo, en la clase anterior, en el mensaje anterior sobre el arrebatamiento. ¿Estamos locos? O sea, somos unos locos. Uh-huh. Si lo analizamos de la perspectiva de alguien no cristiano, uh-huh, nos va a decir, o sea, ¿ustedes creen uh-huh, que un día van a desaparecer físicamente uh-huh, de este mundo porque Dios vino por ustedes y se los llevó? Uh-huh. Parece una abducción de ovnis. O sea, nos van a ver como locos. Uh-huh. Y lo hacemos todos los cristianos, todos hablamos doctrina abiertamente. Uh-huh. Pero en cierta manera debemos tener un poquito más de cuidado, porque como quiera que sea, eso es una doctrina que podemos ser vistos como locos. Pero imagínese, agréguele más. Agréguele lo que Pablo dice a los romanos sobre los vasos de ira. Uh-huh. Y entonces nos vamos a ver como una secta, como un culto. Exacto. Agréguele aspectos como Apocalipsis 13 para hablar del dragón y la bestia, el anticristo y la marca. Y entonces nos vamos a ver como un culto, como una secta extraña. Ante el mundo nos va a oír y va a decir, ¿y ustedes qué fumaron? El COVID les hizo daño en el cerebro, ¿qué pasó? Pues ayer le hicieron a usted una
pregunta precisamente sobre el Apocalipsis, si cómo se iba a destruir el mundo, y etcétera, ¿no? Y usted le dijo, no, pues se trata de la revelación de Jesucristo. De Jesucristo, sí, porque la pregunta era, entonces Apocalipsis trata acerca del fin del mundo. No, Apocalipsis trata de la revelación de Jesucristo. Ajá. Yo tengo una serie, prediqué los 22 capítulos de Apocalipsis hablando de Jesucristo. Cada capítulo hablé de Jesucristo, porque desde el principio dice que ese libro es la revelación de Jesucristo. No es para buscar el fin del mundo ni al diablo, es para buscar a Cristo. Sí, pero pues todo Hollywood siempre lo ha puesto como es el fin del mundo. El fin del mundo, sí. Pero Hollywood tiene la influencia nuestra. Es decir, el mundo, lo que sabe de los últimos tiempos y de revelación bíblica y todo, es lo que nosotros les hemos dicho. Entonces, por esa razón hablan así, porque nosotros les hemos dado esas herramientas. Y el mundo es mundo. El mundo quiere solo espectáculo. ¿Qué le interesa al mundo? Ya vea cuántas veces han destruido el Capitolio. O sea, toda película, sea de ovnis, sea de catástrofes de guerras, o sea de invasiones, lo que sea un temblor, siempre. Ajá, es cierto. El Capitolio se tiene que acabar. O sea, siempre hacen eso. ¿Por qué? Pues porque es espectacular, porque no existe nada más emblemático para ellos que el Capitolio. Entonces, por eso no hay nada más catastrófico que destruirlo, ¿no? Es como el símbolo de protección de la estabilidad americana. Entonces, si lo destruyen, pues ya no hay estabilidad, no hay nada. Por eso siempre en las películas lo destruyen. Exacto. Ahora, el mundo es mundo, está haciendo su trabajo. Y el mundo sabe ser mundo. El problema es que nosotros nos enfoquemos en dar las herramientas del escándalo, del temor, del susto. Ahora con la epidemia del COVID, como cada 100 años, muchos de entre la iglesia se han encargado de hablar del fin del mundo y ahora sí ya, se acabó, ya el mundo, ya vean, esta es la evidencia. Cada siglo pasa. Y cada siglo la iglesia ha hecho exactamente lo mismo. Entonces, en lugar de estar hablando del fin del mundo, debemos estar hablando de nuestro Señor Jesucristo. El énfasis es el amor a Jesús y el amor que Él nos ha tenido. Aunque es mejor decir primero su amor que el nuestro. Pero tengamos cuidado, ¿no? Notemos, es más, veamos históricamente. Dice la palabra que anunciaba el Evangelio. Literalmente, anunciaba las buenas noticias en todas las ciudades. Cuando Nerón hace una persecución espantosa, varios siglos después de esto, varias décadas después de esto, 3, 4 décadas, 5 décadas después de esto, cuando Nerón hace esa gran persecución y persigue, ¿no? Como 3 décadas, y persigue a la iglesia, mata a Pedro, mata a Pablo, Nerón utilizó el argumento de que los cristianos hablaban del fin del mundo, que hablaban de que iba a ser consumido en fuego. Cuando le prendió fuego a Roma, acusó a los cristianos diciendo, es que ellos predican esto. Entonces, o sea, notemos que el mundo siempre se ha aprovechado de vernos como unos locos cuando nos ponemos a hablar del fin del mundo. Pero nadie, ni el mundo, puede decir nada malo contra Jesús. Fíjese que ayer tuvimos una reunión precisamente de red de las células y hemos estado platicando ya con los hermanos sobre continuar predicando la palabra. Y algo bien importante es que tengamos esa conexión con Jesús. Sí. Y aparte de eso, es que nosotros estamos como formadores en hablar de Jesucristo y que formar a Cristo en la gente, claro. Todos los temas tienen ese propósito. Es cristocéntrico. Es cierto, le puede hablar del bautismo del Espíritu Santo, pero porque es la promesa que el Padre dio por resucitar a su Hijo Jesús. O sea, no importa el tema, se trata de Jesús. Sí, y luego anteriormente pues lo habíamos hablado sobre las virtudes, ¿verdad? Hablar de las virtudes de Cristo. Entonces, precisamente ahorita con la cuestión de lo del COVID, pues ha estado la gente en algunas partes cerrando los servicios por la cuestión del temor. Asustan. Y esto es algo bien importante que se debe de entender, que esto es, el temor es selectivo, porque están diciendo, ok, en la iglesia ahí te vas a contagiar, ¿no? Pero puedes ir al cine, puedes ir al restaurante, puedes ir a reuniones familiares, ¿no? Y todo eso. Pero sí, cuando se llama a la iglesia, no, es que ahí nos vamos a contagiar, sí, pero realmente hay que ser honestos, porque la gente se sigue reuniendo en diferentes lugares, en todos lados, y a la iglesia pues ponen ese pretexto, y no lo pongan, porque realmente
eso va a resultar enfriarse la gente, irse enfriando. Entonces, aquí gracias a Dios que en Palabra Viva, pues hemos tomado todas las medidas y esas se llevó hasta más allá las medidas de poner hasta 2 servicios para que la gente tuviera más distancia y poder seguir congregándonos. Y hemos sido de alguna manera como iglesia un bastión maravilloso de salud, porque a grandes rasgos, viendo proporciones de lo que se han enfermado organizaciones de cualquier tipo y lo que es la iglesia como organización, Palabra Viva no ha tenido ese tipo de problemas de contagios así, no. Ha estado bastante bien, o sea, muy, muy bien. De hecho, tenemos una cantidad enorme de salud, o sea, en la iglesia. Hemos visto que haber enseñado anticipadamente a comer bien, a hacer ejercicio, a vivir con limpieza, y luego ahora guardando los protocolos, hemos visto a grandes rasgos que no tenemos los mismos porcentajes de contagio del mundo. Exacto. Entonces, gracias a Dios, nos ha guardado, nos ha mantenido. Yo no he estado en mi casa escondido en ningún día de la pandemia. He trabajado todo en la pandemia, todo el tiempo he salido, he estado en las oficinas y no me he contagiado. Sí, y eso es lo que estamos nosotros también comentando a los hermanos. Salgan, hermanos, vayamos, porque aquí en el caso de Felipe fue eso lo que hizo, ¿verdad? Que empezó desde Azot, ¿verdad? Le llaman a Azot también le llaman a esa ciudad, porque estaba viendo que en los mapas no viene como Azot. No viene Azoto. Pero sí viene Asdod, como una ciudad asiria, Asdod. O Filistea, Filistea, creo que la fundaron filisteos. Es una ciudad filistea y está hablando de que es una de las 5 ciudades que los asirios instituyeron, más importante, y que está a 5 kilómetros del mar Mediterráneo, que ahí estaba. Y curiosamente, ahí es donde cuando se robaron el arca del pacto, se la llevaron precisamente a esa ciudad. Esa de Asdod. Y ahí fue donde se llenaron de tumores y cuánta cosa. Y ahí la ofrecieron en el templo de Dagón, ¿verdad? Que fue ahí. También hay un poco más así de historia. Esa ciudad se la habían otorgado a Judá. Y Judá pues había peleado por esa ciudad, pero no la conquistó. No la pudo conquistar. Y que también David estuvo peleando en esa ciudad, pues tampoco la conquistó. No. Pero después el rey Osías es el que sí la pudo conquistar esa ciudad. Y no la pudo retener porque los asirios se la quitaron. Se la volvieron a quitar. La tuvo, no sé, 5 años, 10 años, no me acuerdo, pero no la pudo retener. Sí, pero curiosamente todo ese trayecto es donde estuvo Felipe predicando hasta que llegara a Cesarea, y es donde después Pablo precisamente fundó varias iglesias por ahí. Ahora entendamos que Felipe estaba fuera de todo lo que los apóstoles estaban haciendo. Bueno, voy a decirlo de otra manera. Los apóstoles solo estaban encerrados en Jerusalén y los judíos cristianos estaban predicándole solo a los judíos. Y Felipe andaba en la línea de los gentiles. Entendamos que Felipe tiene un nombre griego, lo cual quiere decir que él tiene una formación griego-judía. Es judío con nombre griego. Felipe creo que significa domador de caballos o algo así. Entonces, Felipe tiene una formación griego-judía, lo cual le hace ser más abierto a las ciudades griegas. A diferencia de los apóstoles y a diferencia de todos los demás que eran judíos. Pero ya en este momento, voy a decirlo de otra forma nuevamente. En el libro de los Hechos encontramos que arranca la vida divina que trajo Jesús, de Jesús a los 12. De los 12 debía pasar a todo el mundo, pero los 12 se encerraron en los judíos. Entonces Dios empezó a presionar mediante la persecución, y algunos de los que salieron comenzaron a hablarle a otros, incluyendo no judíos. Pero todavía formal y oficialmente la iglesia no le hablaba a los gentiles. Entonces Dios empezó a usar la línea en la revelación y el mover de Dios. En este momento no son los apóstoles, es Felipe. Porque Felipe sí anda en la línea hablándole en Azoto, en Cesarea y en las ciudades griegas. Anda en la línea. Exacto. A mí me llama la atención el compromiso de Felipe, porque realmente él tenía... Es el diácono, no estamos hablando del apóstol. Sí, el diácono, el propósito de entregar su vida realmente a Cristo, a entregar su vida a realmente a predicar la palabra, porque tenía ese grado de compromiso que el mismo Espíritu lo movía a su antojo, ¿verdad? Porque hasta le decía, vete ya al desierto y... Ahora para allá. Voy al desierto, no sé qué voy a encontrar ahí,
Pero también le decía al espíritu, acércate ahí a hablarle al eunuco. Y luego lo volvía a tomar y lo llevaba a otra parte. Porque Felipe era el que iba a la cabeza del mover de Dios de su tiempo. Ajá. Estaba a la cabeza. Ni siquiera los apóstoles andaban tan adelante como andaba Felipe. Felipe andaba en lo que debería hacer. Ajá. Los apóstoles no, estaban encerrados en Jerusalén. Sí, y el respaldo que tenía del Espíritu Santo para hacer los milagros y prodigios y todo eso, y realmente lo movía de una manera impresionante, y eso que fuera de ciudad en ciudad también. Porque pues estábamos hablando de 50 kilómetros de ciudades o de pueblos o de que se iba a encontrar, que iba a estar predicando la palabra. Entonces, en una época en donde lo podían matar por ese mensaje, porque obviamente no eran bien vistos, estaban siendo perseguidos. Saulo en el capítulo 8 inició una tremenda persecución. Entonces Felipe se encontraba en el riesgo de que lo mataran. O sea, no crean que andaban viajes misioneros esos como los que se hacen en el siglo XXI, que parecen más de turistas. Vamos y pintamos 3 bardas y decimos que fuimos un viaje misionero. O sea, no andaba en eso. Eso es lo que le quería comentar, precisamente. Una iglesia, para que crezca, tienes que salir. Tienes que tocar puertas. Tienes que hablarle a los demás. Tienes que hablar a los demás, tienes que invitar a los demás. Sí. Porque si no, no va a crecer. Es imposible. Es lo que nosotros le decimos a los líderes y a los anfitriones. Si no invitas, no creces. No crece. La única forma de que, de hecho, ni siquiera necesita que todos, cuando uno empieza a hacerlo, crece. Y al invitar a uno se trae a toda su familia atrás. Claro, sí, y lo hemos visto constantemente. Una de las características de una iglesia celular, una iglesia que tiene células, una iglesia, ya sea que sea celular o que tenga células, que no es exactamente lo mismo, pero que tiene células, va a crecer si las células dejan de ser un club de amigos donde se entretengan entre ellos y se transformen en un grupo de alcance, donde cada uno tenga el hambre y la pasión por tocar la vida de alguien más, por cambiar y transformar vidas. Yo le quería comentar sobre este versículo. Dice, desde Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Podríamos decir, a veces uno piensa en violencia física, pero en el caso de aquí, en el caso de Felipe era un violento realmente, porque no había algo que le impidiera precisamente predicar la palabra. Quizá la violencia la debemos entender desde la perspectiva de la sinergia, por ejemplo, por ejemplo, un objeto cuando está detenido y para ponerse en movimiento necesita cierta energía, cierta fuerza. Cuando un objeto está en movimiento y para ponerse quieto necesita cierta fuerza. Esta parte de poner en movimiento o detenerse requiere violencia, requiere cierta fuerza. Esa es la violencia a la que se refiere el pasaje de y los violentos lo arrebatan. Cuando la tendencia del mundo es una, incluyendo la tendencia de la iglesia, porque en este caso la tendencia de la iglesia era encerrarse en Jerusalén, y Felipe está poniéndose en movimiento, esa es su violencia, está poniéndose en movimiento, él no se quedó quieto, él está anunciando el evangelio, tocando vidas, salvando almas. Él entiende que el símbolo del evangelio es una cruz, es sacrificio, es entrega, es dedicación, es compromiso con una visión de salvar al mundo. Es que eso es algo que tenemos que saber los creyentes bien clarito. El símbolo nuestro es una cruz. El hisoye y el pescadito también representan alcanzar almas, serás pescador de almas. O sea, nuestro símbolo es de alcance. La cruz es de compromiso. Y el pescadito es de alcance, o sea, fuimos diseñados para eso. De hecho, nos llamó para anunciar sus virtudes y alcanzar a otros. Somos deudores. Imagínense que una generación, siglo XII, XIII, la generación que sea, y una generación haya dicho, no, ya no le hablemos a nadie el evangelio. Hasta aquí, no más. Exacto. Se habrá terminado. Imagínense cuán deuda tenemos. Que hay 1000 generaciones, por mencionar así, como la Biblia suele hablar del 1000, que hay 1000 generaciones antes de nosotros, de personas que cumplieron, anunciando el evangelio a otro, para que nos llegara a nosotros. Imagínense la deuda que tenemos. Si hubo 1000 antes de nosotros que hicieron su trabajo para que me llegara a mí. Lo que nosotros es que... tengo mucho trabajo. Sí, estoy ocupado. No, la pandemia, no, ahorita no se puede. O sea, imagínense nada más lo deudor que soy. Porque 1000 antes de mí hicieron su trabajo para que me llegara a mí. Exacto. La deuda que tengo, no puedo callar. Exacto. Ay de mí, dijo Pablo, si no anunciara el evangelio. Ay de mí, lo veía como, en el caso de él, era deudor por haber sido perseguidor.
En el caso nuestro somos deudores porque muchos lo hicieron para que nos llegara. Y lo hicieron a precio de sangre. Por eso yo quise mencionar este versículo, precisamente el de ser violentos, porque a lo mejor sí tienes mucho trabajo, ¿sí me explico? Pero tienes que... ¿Y por qué no usa su trabajo como púlpito? Exacto, bueno, estamos hablando... Ahí tiene compañeros de trabajo. Como Pedro, ¿verdad? Sí, estamos hablando, ¿verdad? Ahí tiene compañeros de trabajo, tiene mucha gente que ve en un oficio. O sea, por favor, no puede ser que la luz sea inferior a las tinieblas. Exactamente, entonces digamos, tienes que tener un tiempo precisamente para servir a Dios, para hacer la obra de Dios. Estaba viendo un mensaje que daba León Tolstoy, que es un novelista ruso, y su mensaje dijo así, dice, el único sentido de esta vida consiste en ayudar a establecer el reino de Dios. Órale. Él lo puso así. Tolstoy dijo eso, interesante. Y es que es cierto, o sea, es el único sentido de la vida. Las palabras de Jesús a los 12 años nos hacen ver que Jesús tenía más claro a los 12 años lo que es la vida que lo que la mayoría de la gente le lleva toda la vida y no se da cuenta. En los negocios de mi padre me es necesario estar. O sea, su familia es por los negocios del padre. Su trabajo es por los negocios del Padre. Lo que haga y a donde vaya, las amistades que tenga, es por los negocios del Padre. O sea, ¿cuáles son los negocios del Padre? Él está formando una iglesia a través de salvación de almas y discipulado para presentársela a sí mismo. Esos son los negocios del Padre. La satisfacción del Padre es la iglesia y del Hijo y del Espíritu. Entonces, estos son los negocios lo que debemos estar involucrados. Cuando habla de negocios es porque no piense alguno en dinero, piense en las almas, es lo que están salvando. Es el capital allí son almas. Las almas. Sí, las almas, el capital. Es el territorio a conquistar, podríamos decir. Es el territorio a conquistar, las almas, la gente como tal. Porque a alguno en cuanto oye negocio se le va entra el complejo luego medio socialista diciendo, van a pedir dinero. No, nunca pedimos dinero. No es eso, ese no es el punto. Son almas, porque el Señor murió por ellas, ese es el valor. Entonces, en este sentido, Felipe estaba a la cabeza, Felipe está haciendo lo que debe hacer, Felipe no se quedó en Jerusalén. Y vamos a notar que Dios le vuelve a dar, en el capítulo 9 y 10, le vuelve a dar una oportunidad a Pedro, para que tome la cabeza en la revelación y en la línea de lo que Dios está haciendo en el mundo. Le vuelve a dar la oportunidad a Pedro y Pedro entra otra vez y empieza a revisar ciudades e iglesias donde andan los hermanos que salieron huyendo. Pero bueno, más que iglesias, casas donde se juntaban. Pero se pierde otra vez su oportunidad y Dios tiene que traerse a Pablo. O sea, eso va a ser algo bien interesante que veremos en el libro de los Hechos, cómo la línea venía de Jesús a los 12. De los 12 pasó a los diáconos porque los 12 se encerraron. Exacto. De los diáconos vuelve a Pedro. Pero Pedro no hace exactamente lo correcto y tiene que llamar a Saulo. Y ahora viene por medio de Pablo. Y a partir de ahí se va a ver Pablo y Bernabé. Bernabé tropieza con los judaizantes y Bernabé queda fuera y se va a ir la línea por Pablo y Silas. Y luego Pablo, Lucas, Pablo, Timoteo. Solo al final del siglo se vuelve a meter otra vez el apóstol Juan en la línea, después de muerto Pablo. Porque Timoteo no pudo con Éfeso ni con las iglesias de Asia. Se vuelve a meter Juan, el anciano Juan, como la cabeza, como la línea al finalizar el primer siglo. Pero esto de quién anda a la cabeza tiene una característica. Está salvando y discipulando almas con la revelación de la palabra de Dios. Ese es quién va a la cabeza, el que esté salvando y discipulando. Haciendo lo que Jesús hacía. Predicar y enseñar el evangelio. Realmente es un llamado bien importante. Mucho. Porque es para todos. Es algo que deben de entender todo cristiano que esté escuchando. Debemos de estar discipulando a alguien. Hay ocasiones donde alguno dice, ¿cuál será la voluntad de Dios para mí? ¿Esa? ¿Sí? Yo no sé si la voluntad de Dios para ti sea que tengas un trabajo en una fábrica o te cases o no te cases, pero de que no tengo ninguna duda es de que debes ser discípulo y hacer discípulos, sin lugar a dudas. Eso ten por seguro que sí es la voluntad de Dios. Eso de base apenas, para de arranque. Lo demás son excusas o formas o herramientas para cumplir el propósito que es salvar y discipular. Ese es el asunto. Y cuando alguien lo entiende, todo lo demás, eso es buscar el reino de Dios. Entonces todo lo demás es añadidura. Todo lo demás funciona. Sí, y pues pasó, ¿verdad? Como usted lo estaba comentando, pasó a los apóstoles de que pues no, nada más aquí nosotros y los judíos y ya, pero hay que salir y ya después salieron, ¿verdad? Ahora, si Dios reemplaza a los apóstoles, en un principio así sucedió hasta que se prendieron ellos también.
Pues sí puede reemplazar a los apóstoles a nosotros con más ganas. Fácil, pero fácil. Entonces tengamos cuidado. Así es. Llamadas, Alejandro. Sí, dice por acá por medio de las redes sociales, dice Armando Contreras, dice bendiciones hermanos, dice toda mi admiración para ustedes y mi hermano Elizondo, dice ojalá yo fuera el 10% de ustedes y su sabiduría. Les mando un saludote muy grande. Pues muchas gracias por sus palabras al considerarnos de esa manera. Pues la realidad es que somos el 10% de lo que deberíamos ser, o sea, no, es la gracia de Dios es la que hace todas las cosas. ¿Dónde me manda a mí? No se haga, o sea, eso es lo que somos. O sea, mire, lo que hay bueno es Jesús. Así es. Y lo que ya no es Jesús, pues ya estamos mal. O sea, ¿qué más? Así también de parte de Ana Vázquez dice, Pastor, ¿dónde podemos encontrar o acceder a la serie de Apocalipsis que usted mencionó? Híjole, no sé, pues me imagino que están en las grabaciones de aquí de la iglesia. Videos. ¿Perdón? ¿En YouTube? Ahí en YouTube sí, se puede meter, ¿verdad? todos. Ahí en YouTube, ok. Pues es que los predicó el domingo. Sí, son predicaciones de domingo, ahí debe estar ahí en YouTube. Está toda la serie. Sí. ¿Qué más, Alejandro? Dice también por acá, dice, ¿qué podríamos decirle a mi papá que no quiere salir porque le da miedo ser contaminado por el COVID? Dice, ya está jubilado y está saludable, pero esta situación lo puso mal. ¿Qué nos recomienda hacer? Tiene 66 años. Bueno, él debiera cambiar sus hábitos tiene que hacer ejercicio y comer balanceada y bien correctamente a través de un nutriólogo, fortalecer su sistema inmunológico y entonces él se va a sentir en mejor ánimo para hacerlo. Pero si no cambia sus hábitos y solo sacar a alguien por sacarlo, pues no va a hacer que se enferme, entonces sí. O sea, creo que estar encerrado baja el sistema inmunológico y tiene que activarse primero. Que haga ejercicio, que coma de otra forma. Comer no llena el estómago, es realmente tener sabiduría en los alimentos que uno combina. Y después de esto, hacerle ver el compromiso que tiene de ser discipulado y discipular a alguien más. Algo que comentan mucho los médicos, precisamente ese es el temor, también es parte de lo que afecta también el COVID. De hecho, el tener miedo, el temor miedo y todo eso, baja el sistema inmunológico. Y eso sí, la gente empieza ahora sí como dijo Job, me vino lo que temía. Exactamente. ¿Qué más, Alejandro? También dice por medio de nuestro WhatsApp, dice, dieron la vida para que nos llegara el Evangelio. Por cierto, aquí en Chihuahua murieron por traer el Evangelio. De hecho. Sí, al principio, ¿verdad? Al principio el Evangelio cuando fue traído a Chihuahua fueron perseguidos. Había un grupo de hombres de color que vivía ahí en la industrial que eran bautistas y ellos fueron de los primeros, entre otros, como metodistas también, que trajeron el Evangelio y los perseguían. Sí, escuché esa historia. Sí, estaba tremendo y dieron vida a algunos de ellos por causa del Evangelio. Dice por acá, saludo mi pastor, nos dice el pastor Jonathan Fierro de Ciudad Juárez, de Palabra Juárez, el creyente debe ser un seguidor, discípulo de Jesús y un servidor haciendo discípulos para el reino. Exactamente, claro. Las dos cosas se tienen que tener. ¿Qué más, Alejandro? También dice por acá, buenos días, Dios les bendiga siempre, saludos. Yo asisto a una iglesia aquí donde vivo. Mi pregunta es, ¿ustedes me podrían enseñar cómo se hace y se da estudio en una célula? ¿Me podrían enseñar? Claro sí, pero a través de que su propia iglesia lo solicite. Es decir, si su congregación solicita, nuestro departamento de red, el hermano Elizondo, gente preparada, les pueden dar un curso y enseñarlos cómo hacerle para crecer en células y que crezca su congregación. Pero esto es a través de la iglesia. No quisiéramos meternos en obra que no es nuestra, no quisiéramos entrar en otras labores que no nos pertenecen. Entonces, para no faltar el respeto nada más a la ética pastoral, si su pastor, sus líderes lo solicitan, con todo gusto, se les prepara, se les enseña y ustedes sigan creciendo, ¿verdad? Claro que sí, no es algo que hacemos sin la autorización pastoral nada más. Volviendo al pasaje, para ir concluyendo, ya nos quedan cosa de 3 minutos, porque salgo temprano por un compromiso, dice al versículo 40, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Esta palabra, y pasando, Felipe no se queda quieto, está pasando. Cuando leemos la gran comisión, id y predicad el evangelio a toda criatura, esa frase, id y predicad el evangelio, el original no dice así, el original dice, y mientras van, prediquen el evangelio a toda criatura. Y uno dice, ¿mientras van a dónde? Traducen el id así, sí, mientras van. Mientras van, esa es la traducción correcta. La literal es, y mientras van. Mientras van. Prediquen el evangelio a toda criatura. Y uno dice, ¿van a dónde? Pues a la patria celestial, mientras van a la presencia del Señor. O sea, estamos pasando. Wow. Somos extranjeros y peregrinos en la tierra. Qué padre traducción. Sí, o sea, no estamos de fijo. Vamos pasando hacia la patria celestial mientras vamos.
hagamos discípulos. Esa es la gran comisión. Cuando dice ir y predicar el evangelio, dice eso, mientras van. Es decir, a la presencia de Dios. Mientras iba pasando, sí, mientras va pasando, iba anunciando. Entonces, mientras va al trabajo, anuncie. Mientras va al club deportivo, anuncie. Mientras está en la parada de un camión, anuncie. Mientras va pasando, mientras va viviendo, en lo que van viviendo, anuncien el evangelio. Pues es igual como por los mandamientos, ¿no? Que les dice que les enseñes a tus hijos cuando vayas en el camino, ¿no? Entonces sí, es igual. Hablando de la palabra, ¿no? ¿También? Y alguno va a decir, pero es que no sé hacerlo. Todas las cosas que se practican se dominan. Al principio no voy a saber. Pues nadie supimos, ¿verdad? Al principio, ¿verdad? Y cometíamos errores y se nos enojaban y nos decían de todo. Pero aprendimos. Y conforme aprendimos, supimos cómo hablarles para que en lugar de enojarse, recibieran a Jesús. Y eso es entrenamiento. Nada más. Es entrenamiento, es aprender. Muy bien. Ya me están diciendo que tiene hambre por acá, Roberto. Entonces, vámonos. Que ya. Sí, Roberto, ya. Ya vamos, Roberto. Ya, sí, está bien. ¿No será el patrón? Gracias por su sintonía, que Dios le bendiga, pásela bien, sea feliz. La vida cristiana es muy buena. Mire, vivir bien es más fácil que vivir mal, porque los que viven mal sufren mucho, y vivir bien te hace disfrutar la vida. Así que haz la palabra del Señor y te va a ir bien. Que Dios te bendiga en Cristo Jesús.